Padre Dios, santo y misericordioso que nos ama siempre, te damos muchas gracias, Señor, primeramente por salvarnos. Señor Jesucristo murió en la cruz, derramando toda su sangre, y por su sangre preciosa ya nos salvó del pecado y de la condenación. Y también Dios nos redimió del mundo. Y ahora nosotros vivimos en ese mundo sufriendo un poco, trabajando duro cada día, pero sabemos que nosotros no somos del mundo, somos de Dios, somos del reino de Dios. Aquí estamos también como miembros del cuerpo del Señor, que es la iglesia. Muchas gracias, Señor, por habernos puesto aquí en la iglesia, que es el cuerpo del Señor, para que nosotros podamos permanecer en el Señor por medio de esta iglesia. Hoy queremos escuchar tu enseñanza, tu regaño también, para que nosotros podamos seguir adelante, mejorando y prosperando en nuestra vida cristiana. Señor nos ha dado una vida nueva, así que Señor queremos aprovechar bien este tiempo después de la salvación y esperando la venida del Señor dignamente. Hoy lo esperamos, su gran gracia, su gran misericordia. Llénanos, Señor, en nuestro corazón con toda sabiduría, con todo poder del Señor, para que podamos vencer contra el mundo y contra el pecado y contra a nosotros mismos. Así que nosotros tenemos mucha debilidad y defecto y errores de la vida. Entonces, Señor, ayúdanos para que podamos corregir y ordenarlo según tu voluntad. Señor, guía esta reunión según tu voluntad y todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya vamos a buscar Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Si podemos subir un poco volumen. Hebreo capítulo 10, verso 36 al 39. Hebreo capítulo 10, verso 36 al 39. Sí, tenemos. Dice, les leo, dice 36, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Sí, hoy vamos a aprender sobre este texto. Nos hacía mucha falta, ¿verdad? Lluvias, ya ahora está lloviendo. Qué dicha. Sí, esta lluvia también explica, ¿verdad? Una bendición de Dios. Rayo del sol cae cada día, ¿verdad? Esto también explica la gracia de Dios. Sin sol, sin lluvia, nosotros no podemos sobrevivir. Entonces Dios nos bendice cada día, ¿verdad? Y todas estas cosas que se ven por nuestros ojos carnalmente, ¿verdad? Se refiere también
a la bendición que no se ve. Por eso, aunque tenemos, ¿verdad?, esta vista carnal físicamente, pero vamos a poner nuestra vista, mirada, ¿verdad?, en lo que no se ve. Es bendición real. ¿Me explico? Es así, entonces, hoy aquí estamos también para ver la bendición que no se ve, que quiere bendecirnos. Sí, hoy espero que tenga también mucho ánimo, hermanos, invitados también en su corazón, o sea, consolación de Dios como una fuerza y valentía para que puedan acercarse al trono de la gracia. Que Dios nos bendice, que Dios siempre nos da, ¿verdad?, la salvación. Sí, vamos a preparar también nosotros una conciencia limpia ante los ojos de Dios y vamos a entender bien la voluntad de Dios. Cada uno tiene su voluntad, su corazón, su pensamiento, pero cuando llega, ¿verdad?, la voluntad de Dios, cuando usted escuchó la voluntad de Dios, tiene que dejar su pensamiento y su voluntad. Será bendición a usted. Escuchando muchas veces, ¿verdad? Uno no quiere soltar su pensamiento, no quiere soltar, ¿verdad?, su voluntad, entonces no va a ser bendecido por Dios. Buscando algo, una bendición de la carne y del mundo, nunca puede hallar la bendición de su espíritu. Sí, espero que tenga, ¿verdad?, esta sabiduría de Dios y tengan todos esta revelación de Dios que nos explica Dios por medio de la palabra. Hoy vamos a poner mucha atención, inclinando, ¿verdad?, nuestro oído para oír la voluntad de Dios y vamos, hoy siempre por medio de esta reunión de domingo. Sí, se llama, ¿verdad?, reunión. Nosotros lo llamamos reunión y comunión con Dios. Sí, culto, ¿verdad? Generalmente el mundo lo llama como culto, culto, ¿verdad? Pero uno haciendo culto puede ir al cielo. No es así, ¿verdad? Uno que puede ir al cielo puede hacer culto a Dios. Se llama culto racional. Teniendo, llevando una relación con Dios, una relación viva con Dios. Si no, está dando, ¿verdad?, mucho culto muerto. ¿Por qué? Porque son muertos. Entonces, cada vez nosotros aquí estamos para recibir ese entendimiento de Dios, para que seamos más dignos de dar nuestro culto racional a Dios, para agradecer, ¿verdad?, para glorificar a Dios según nuestra vida. Sí, la Biblia dice, ¿verdad?, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice vivo. Hoy aquí estamos también para aprender quién soy yo, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿Soy vivo o muerto? Piénsenlo ustedes, por favor. ¿Soy hijo de Dios o no? Uno que ya ha sido salvo, ha sido entendido su salvación por la palabra y ahora usted puede vivir para Dios, puede sacrificar a Dios, puede ofrendar a Dios, pero si no, Dios no va a recibir su ofrenda, ofrenda muerta, sacrificio muerto. ¿Me explico? No va a recibir nada de usted. Primero tenga la vida nueva y después sacrificio. Entonces, uno que ha sido salvo, ya vamos a entender quién soy yo, más y más, día con día, y entendiendo bien lo que deberíamos cumplir. O sea, uno que ha sido salvo ya tiene una vida nueva, ya tiene un propósito de la vida.
Y ahora un salvo, ¿verdad? No es del mundo, es de Dios. Entonces hay que vivir como hijo de Dios, cumpliendo la palabra de Dios en su vida. Es bendición, ¿verdad? Es bendición. Aquí hoy vamos a aprender sobre esta voluntad de Dios. ¿Quién soy yo? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos falta, verdad? ¿Qué nos falta? Vamos a corregirlo y ordenarlo, hermanos, para que puedan recibir mucho galardón, ¿verdad? La Biblia habla sobre el galardón, premio y gloria, ¿verdad? Que vamos a recibir en el reino de Dios. Sí, según, ¿verdad? Sea su obra. Entonces hoy vamos a entender esto, pensar, ¿verdad? Sobre esta vida nueva y tratando de entender, ¿verdad? Cómo estoy también. Ya soy salvo, pero cómo estoy viviendo según la voluntad de Dios. Por eso, por medio de la comunión y por medio de la palabra del Señor, siempre nosotros recibimos la voluntad de Dios de nuevo, renovado, ¿verdad? Renovado. Y la manera de Dios y recibiendo fortaleza, fortaleza. Cada uno tiene su fortaleza propia, pero la fortaleza de Dios es diferente. Valentía, ¿verdad? Cada uno tiene su valentía, ¿sí? Vive, lucha, pero esta valentía de Dios es diferente. Uno recibiendo, ¿verdad? Una valentía del mundo y de la carne, él va a vivir fuertemente hacia el mundo, según su voluntad de la carne. No puede vivir así, ¿verdad? Según la voluntad de Dios. Por eso vamos a pensar sobre esta manera, ¿verdad? Divina y celestial. Viene de arriba y de arriba. Aquí en el mundo no hay. Por eso vamos a alzar nuestros ojos, nuestra cabeza hacia el cielo, pidiendo al Señor, ¿verdad? Tocando la puerta, acercándonos así al trono de la gracia cada día. Eso es, sí, nuestro trabajo del espíritu y del alma. ¿Es así? Aquí dice, ¿verdad? En 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros no somos de los que ¿cómo? No somos, ¿verdad? De los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, preservación, ¿qué es preservación? Sí, ¿verdad? Salvación, como salvación, una protección, una guía de Dios. Aquí está hablando casi, ¿verdad? Mayoría sobre las cosas de espíritu, del alma, dice, del alma. O sea, el alma se refiere a la vida y también incluido, ¿verdad? El espíritu. En el alma está incluido sobre el espíritu, también el espíritu. Por eso la vida tiene alma y espíritu. También tiene cuerpo. La vida es así, ¿verdad? Entonces, aquí está hablando muchas cosas de la carne y del espíritu. Aquí está hablando de la salvación, preservación, es salvación. Estamos aprendiendo, ¿verdad?, sobre nuestra vida nueva. Esta vida nueva viene por la salvación, sí. Se llama la salvación
del Espíritu. La salvación del Espíritu es número uno. ¿Por qué? Esto es recibir la vida de Dios. Uno que no ha sido salvo, por ejemplo, no puede vivir para Dios. ¿Por qué? Está muerto. ¿Por él? ¿Por qué? Por el pecado. No por falta de algunas obras buenas. Muchos piensan, ¿verdad? Me falta algo, me falta. ¿Qué le falta? Obras buenas, dice, ¿verdad? Todo, pero no. La salvación de espíritu viene por la fe, no por las obras, por la fe. ¿La fe cómo viene? Dice, por el oír. Haciendo qué cosa, ¿verdad? Con mucha fuerza será salvo, ¿no? Solamente inclinando nuestro oído para oír de la palabra. Y número dos, aquí en los domingos nosotros estamos aprendiendo sobre esta salvación del, sí podemos como decir, ¿verdad? Del alma, pero de la vida. Esta vida se refiere a la vida nueva después de la salvación. Por eso, Filipenses, ¿verdad? Filipenses 2:12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Imagínense, uno ocupándose mucho, ¿verdad? Según su fuerza para ser salvo, para ir al cielo, con temor y temblor. Podría. ¿Y cómo suena, verdad? Ocupaos en vuestra salvación, esforzaos. Entonces uno esforzándose mucho en su vida, tratando de no pecar, será salvo. No es así. Por eso, Filipenses 2:12 habla sobre la salvación también. Dice, ¿verdad? Ocupaos en vuestra salvación. ¿Qué salvación? Salvación de la vida cristiana, en su vida nueva. Siendo salvo, uno puede vivir, ¿verdad? Según su voluntad. Por ejemplo, mire, esta vida nueva, una vida digna ante los ojos de Dios, no viene automáticamente según su obediencia. Llegaron hasta aquí, bienvenidos todos. Uno, ¿verdad? Decidió, yo voy hoy. Otro no, se quedó en la casa. Entonces, cada uno decidió su camino, ¿verdad? Su vida de hoy. Llegaron hasta aquí. Lo llamamos, ¿verdad? Sí, sacrificio. Entonces, según su obediencia, según su, ¿verdad? Paciencia, puede cumplir esta salvación de la vida cristiana. Por eso aquí también está hablando este texto, ¿verdad? Hebreo capítulo 10, sobre nuestra vida ah, cristiana, sobre nuestra salvación de la vida, del alma, sí, del espíritu, ¿verdad? Número tres, hay también la salvación de la carne, del cuerpo. Este cuerpo, ¿verdad? Qué fuerte. Un deseo del cuerpo, ¿verdad? Qué fuerte. Un vicio que tiene ya su cuerpo. Siendo salvo, tiene que luchar, ¿verdad? Cada día, luchando, luchando. Un día el Señor vendrá en el aire para arrebatar a sus santos, a su iglesia. Aquel día el Señor nos transformará como su cuerpo, ¿verdad? Como cuerpo del ángel. Se llama la salvación del cuerpo. Por eso en la Biblia sale como tres tipos de la salvación. Uno, que no ha sido salvo, no puede vivir como hijo de Dios.
haciendo algo, será salvo. Tampoco. Uno haciendo algo, será llevado, transformado. Tampoco. Primero, uno tiene que nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso aquí habla, ¿verdad? 36, verso 36 dice, os es necesaria la paciencia. La paciencia, ¿cómo suena? Fuerza, ¿verdad? Una fuerza, como una obra, pacientemente. Sí, yo me soporto, yo me aguanto para luchar, ¿verdad? Contra el mundo, contra el pecado, será salvo. No, aquí está hablando sobre la vida de los salvos, después de la salvación. Entonces, un salvo, siendo salvo, siempre le ocupa paciencia. Si no, va a perder, perder tiempo, su vida en vanidad. ¿De qué aprovechar de verdad su vida nueva? Por eso aquí dice, os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Aquí, ¿cómo suena, verdad? ¿Será salvo? No, aquí está hablando una promesa de galardón. Por eso, capítulo 35 habla sobre el galardón, gran galardón. Sin la salvación, ¿verdad? Es galardón principal. El perdón del pecado, ¿verdad? Es galardón, o sea, don de Dios, regalo de Dios. Pero también Dios tiene muchos galardones. Dios es galardonador, ¿sí o no? Galardonador. Ya tiene mucho galardón. Primero, la vida nueva. Por eso aquí la promesa es la promesa del galardón según sus obras. Después de la salvación, por eso Dios aquel día, en el día del Señor, nos preguntará, ¿verdad? Nos preguntaría cómo ha hecho, qué ha hecho. Sin preguntar, Dios sabe todo. Pero según nuestra vida, ¿verdad? Del mundo, así podemos pensar. Hacia aquel día Dios me preguntará, entonces, ¿qué respondería yo? ¿Cómo respondería yo? Miren, hermanos, así estamos aquí preparando esta vida para presentar ante los ojos de Dios. Eso también es como testimonio de nosotros. Según nuestra vida, Dios nos dará grande galardón. Verso 35 dice, no perdáis, pues vuestra confianza que tiene grande galardón, dice. Grande galardón, ¿verdad? Esta confianza es la fe. Por eso dice, ¿verdad? También el justo vivirá por fe. Vivirá por confianza. Suena igual. Entonces, esta fe, si hay la fe de la salvación de espíritu, sí, muy especial, ¿verdad? Se llama el evangelio. Y si hay la fe de la salvación de su vida cristiana, entonces el justo, ¿verdad? Es hijo de Dios. El justo vivirá por fe, ¿sí o no? Por fe. Esta fe tiene grande galardón. Sí, según su obra, según su vida del mundo, Dios les recompensará. Por eso, esta confianza, si es fe, es como una valentía, es como un corazón firme y constante en la voluntad de Dios, ya tiene grande galardón. Nosotros así estamos ahorrando, ¿verdad? Ese galardones en el reino de Dios. ¿Sí o no?
Entonces, mire, uno que no tiene esta salvación del Espíritu, ¿cómo puede cumplir la vida cristiana en su vida? No, no puede hacer nada. Primero tiene que nacer de nuevo y después puede vivir como hijo de Dios, esperando la venida del Señor Jesucristo en el aire. Sí, por eso nosotros, hermanos, vamos a vivir, ¿verdad? Valientemente, llevando siempre esta valentía, esta confianza, ¿verdad? Esta fe firme y fuerte en el Señor. Esta fe, ¿cómo sale? ¿De dónde viene? Eso también de arriba, no de nosotros. ¿Me explico? No de nosotros. Uno busca en sí mismo, pero no puede. La fe de la salvación del Espíritu, no de usted, viene de arriba. El justo vivirá por la fe, esta fe, ¿verdad? Después de la salvación, ¿de dónde viene? De arriba, como don. La fe es don de Dios. ¿Sí? Recibiendo esta fe, sí podemos vivir según la voluntad de Dios. No es vano su vida, ¿verdad? Tenga mucho ánimo, hermanos, y seguimos adelante según la voluntad de Dios. Semana pasada hubo reunión de sector, reuniones, ¿verdad? De los sectores. Entonces algunos llegaron allí y estaban juntos, compartiendo la palabra, ¿verdad? Compartiendo testimonio y corazones. No es en vano esta actividad, una reunión con el Señor. Se llama, ¿verdad? La iglesia. Una hermana, ¿verdad? Un hermano abrió su casa, su puerta para atender, ¿verdad? Los hermanos en su casa, buen trabajo. No es vano. Su trabajo, su corazón, todo. Así Dios nos recompensará, nos dará su galardón según nuestra obra. Sabemos que esta semana habrá seminario, ¿verdad? Seminario de la Biblia aquí en el local de la iglesia. Estamos orando por el seminario. Vamos a preparar el refrigerio y vamos a invitar a los invitados. Estaremos juntos aquí orando, apoyando en la oración. ¿Cómo se llama esto? Trabajo. ¿Sí o no? Trabajo. Si hay trabajo de la iglesia siempre, si hay trabajo del mundo, si hay trabajo de, ¿verdad? Su vida, trabajo propio para mantener y sostener su hogar, su vida, es necesario, pero este trabajo de la iglesia más necesario, más. Es cierto, ¿verdad? Es cierto. Por eso hay galardón también según este trabajo, hermanos. No nos cansemos, ¿sí o no? No nos cansemos, ni desmayamos. Según el tiempo de Dios, segaremos. Dios no puede ser burlado. Uno sembrando así tal, algún día segará tal. Dios no puede ser burlado. Entonces, hermanos, vamos a orar por el seminario y estaremos juntos aquí orando por los invitados, por la obra de Dios. Vale mucho. Su oración es un trabajo también. Imagínense, hermanos, nosotros aquí estamos sufriendo un poco. Nosotros aquí estamos trabajando un poco, ¿sí o no? Alguno puede decir, yo trabajo tanto, puede decir esto, como trabajo, así en su trabajo, ¿verdad? Propio, cansado. Pero ¿quién está trabajando tanto en la obra de Dios? ¿Quién trabaja tanto por la iglesia, por el evangelio? Poco, ¿verdad? Muy poco. Entonces vamos a seguir adelante, hermano, para trabajar más. ¿Por qué? Sabemos que sí, podemos trabajar más, ¿sí o no? No es suficiente, no es suficiente.
¿Por qué? Porque Dios es galardonador. Vamos a buscar Hebreo capítulo 11, libro Hebreos, verso 6. Hebreo 11, verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Primero, ¿verdad? Dios quiere darnos la vida nueva, la vida nueva. Se llama la vida eterna. Imagínense esta palabra, la vida eterna. Qué grande, ¿verdad? Esta palabra, qué maravillosa. La vida eterna. Vivimos en ese mundo, ¿verdad? 70, 80 años. Hoy en día vive más, 90, 100. Excelente, pero va a morir todo, ¿sí o no? Así está cerca la muerte cada uno, pero Dios quiere darnos la vida eterna. Eso. Estamos, ¿verdad? Aquí estamos buscando así esta vida eterna. Entonces Dios quiere como galardonarnos, regalarnos esta vida eterna. Uno aquí entre nosotros ya tiene esta vida eterna. Se llama la salvación de espíritu. Estaba muerto, pero ya resucitó con esta resurrección de Jesucristo. Y después de la salvación, ya, vamos a vivir para Dios. Vamos a vivir para la iglesia, que es el cuerpo del Señor Jesucristo. Vale, ¿verdad? Su vida. Eso. No es vano su vida aquí en la iglesia. Reuniéndonos, ¿verdad? Cada semana, ¿verdad? Así, los miércoles, los domingos. Tiene valor. Tiene galardón. No vamos a perder. Uno no viene, ¿verdad? No viene. Entonces está perdiendo mucho galardón. ¿Saben? Ahorita no se ve, ¿verdad? Pero sí hay. Vamos a ganar, no vamos a perder. Sí, Dios es galardonador de los que le buscan. Sí, Dios es creador, ¿verdad? Jesucristo es creador. Nosotros creemos en Dios, que es creador. Ya todas las cosas, ¿verdad? Fue hecha por Él. Sí. Y nosotros también así tenemos de esta creación quien creó, ¿verdad? Quien preparó todo y quien nos permitió la vida como creador, Dios. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo entendemos? ¿Verdad? Naturalmente. La fe no es así. La fe no viene así naturalmente. Desde su nacimiento llevaba esta fe. No, no es así. La fe, ¿verdad? Es como semilla. Uno no lo tira, esta semilla en su corazón no va a brotar. Entonces, si tiene esa fe, entonces alguno lo tiró y salió, ¿verdad? Por eso muchos tienen equivocación y mal entendimiento porque uno busca en sí mismo, pero esta fe viene de arriba. Según testimonio de Dios, según testimonio de Jesucristo. Según testimonio de Jesucristo, ¿verdad? La Biblia. La Biblia es testimonio de Jesucristo. Entonces uno que no quiere recibir este testimonio de Dios por medio de la palabra, por medio del Señor Jesucristo, no va a salir nada. Pero dice, ¿verdad? Por sí solo tengo fe. Entonces, ¿qué fe tiene? De sí mismo.
Una fe, por ejemplo, una fe, ¿verdad? Inventada, creada de su manera, de su pensamiento, no es de Dios. Una fe hecha por sí mismo. Entonces uno, escuchando alguna vez y yendo a una iglesia, ¿verdad? Piensa, ah, yo tengo fe. Entonces, ¿qué fe tiene? ¿Qué fe tiene, verdad? Hay que examinarlo, eso. Esa fe, sí, de Dios o de una iglesia o de un pastor. No, no puede ser así. La fe, ¿verdad? La fe es don de Dios, regalo de Dios. Vamos a recibir, ¿verdad? Esa fe de Dios. El reino de Dios es como regalo de Dios. Dios quiere regalarnos, pero uno que no tiene esa fe de Dios, por Dios, no puede, no puede ir al cielo. Aquí la Biblia habla muchas veces sobre el pueblo de Israel. Israel, la historia de Israel. Se llama el pueblo santo escogido por Dios, se llama testigo, testigo de Jehová. Son pueblo, ¿verdad? Son israelitas. Se llama testigo de Jehová. Pero mire, ellos aún no quieren aceptar, ¿verdad? Este testimonio de Dios que es Jesucristo. Pero ellos llaman al Señor, llama, ¿verdad? A su Dios. ¿Qué pasa? Ellos como tienen un corazón, ¿verdad? Muy orgulloso y honroso, porque son pueblo de Dios. Otros gentiles, ¿verdad? Como ticos, coreanos, son gentiles. Pero este pueblo de Israel es un pueblo de Dios, se llama aquí la Biblia, pueblo de Dios. Pero ellos no creen en Jesucristo. Qué extraño esto, ¿verdad? Qué extraño. Pero así pasa, hoy en día pasa. Llamando Señor, Señor, muchos no tienen la salvación. Pero sí, dice, ¿verdad? Ah, soy de Dios. Será. Entonces hay una vida nueva, una salvación de su espíritu y después viene la vida nueva y vivir como hijo de Dios en ese mundo como un poco de tiempo, ¿verdad? Un poquito. Y vendrá, Señor. El que ha de venir, vendrá para llevarnos a su reino. Entonces, hasta que venga el Señor Jesucristo, nosotros aquí vamos a vivir. O sea, vamos a aprovechar tiempo y la vida. ¿Sí o no? ¿Para qué? Sí, para el galardón. Para el galardón. Capítulo 11, Hebreo 11, verso 24. Aquí sale muchos padres de la fe que murieron en la fe esperando, ¿verdad? Lo que ha de venir. Y Moisés, aquí habla sobre la vida de Moisés. Moisés también tenía esta fe, ¿verdad? De la salvación y de su vida nueva. 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, le usó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, a Moisés ya como, ¿verdad? Salvo, como siervo de Dios. Él era, aquí dice, ¿verdad? Él era hijo de una hija de Faraón. ¿Cómo se llama esto? Princes de palacio, ¿verdad? De Faraón. Entonces, él tiene ya su posición, ¿verdad?
alta. Ya tiene sus riquezas, sus cosas buenas. Él puede vivir cómodamente, ¿sí o no? Con mucha libertad, con mucha libertad, con mucha cosa que puede disfrutarse en el palacio de rey Faraón. Qué grande eso. Mire, en ese mundo casi todo el mundo busca esta vida, ¿sí o no? Ah, yo quiero vivir como princes. Yo quiero vivir como princesas. ¿Sí? Así busca, ¿verdad? Dinero. Ah, cuando yo tengo mucho dinero, yo podría vivir como princesa y princesa. Pero mire, Moisés, aquí dijo, ¿verdad? Rehusó. ¿Cómo votó? Llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, con el pueblo de Dios. ¿Qué pueblo? Aquí, ¿verdad? Israel, el pueblo de Israel. Aquí está mencionando sobre el pueblo de Dios. Se llama Israel, pero aquí habla también un pueblo santo, escogido, distinguido del mundo. ¿Cómo se llama esto? Iglesia. ¿Cómo se llama? Iglesia. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia. Entonces, uno siendo salvo, ¿verdad? Ya tiene una vida nueva. Uno sí puede rehusar así las cosas del mundo, su vida del mundo, y elegir, ¿verdad? Ser maltratado como nos maltrata hoy en día, ¿no? Pero sí, vamos a decirlo, ¿verdad? Sí. Escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios, con la iglesia, aquí en la iglesia. Se siente como maltratado aquí, uno. Hoy en día no hay mucha cosa. Así, persecución, ¿verdad? Martirio. Hoy en día no. Aquí Costa Rica, tampoco. Estamos, ¿verdad? Tranquilo así, pero si hay algo, ¿verdad? Que amamos más que a Dios. Hay que dejarlo, hermanos. Hay que ordenar esta vida. ¿Para qué? Para que podamos recibir el galardón del reino de Dios. Dice gozar, ¿verdad? Que gozar. O sea, eligiendo, ¿verdad? Ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de pecado. Aquí dice, ¿verdad? Directamente, gozarse del pecado. Tener, ¿verdad? Muchos deleites temporales del pecado. Si ese mundo hay, si hay, ¿verdad? Muchos deleites. O sea, si hay, ¿verdad? También paz y gozo del mundo y de la carne. Sí. Uno, ¿verdad? Paseando, viajando, ¿verdad? Por playa, por un lugar bonito. Se goza. Y tiene mucha paz y alegría allí, ¿verdad? Pero si hay también paz y gozo del Espíritu, paz y gozo de Dios, que viene de arriba. ¿Me explico? Vamos a buscar las cosas de arriba. Sí, sí, si habéis como resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, las cosas de arriba. Esto es un carácter de los salvos. Uno ya tiene una vida nueva con Cristo, él va a buscar las cosas de arriba. Sí. Ahí sí hay diferencia, ¿verdad? Entre salvo y muerto. Entonces, lo ha aprobado ustedes, lo ha como gustado, va a seguir, ¿verdad? Buscando esto, porque se gozaba mucho con esta paz y gozo con Dios en la reunión
en la iglesia con los hermanos? Si hay, ¿verdad? Si lo probó, él va a buscar, él va a seguir buscando este gozo y paz de la comunión y de la palabra. Uno entrando aquí, ¿verdad? Yo escuché algunas veces, aquí no hay el Espíritu Santo, dice, porque no grita nadie, ¿verdad? No alaba, ¿verdad? Gritando aquí nadie, silencio, como quieto todos, solamente escuchando la palabra. Entonces no existe el Espíritu Santo aquí. No es así. Viene, ¿verdad? Emociones, sentimiento también por la palabra. Sin palabra es problema. Uno busca, ¿verdad? Algo. Sin palabra es problema más grande. Entonces, Moisés, ¿verdad? Aquí vamos a tener eh, esta enseñanza, porque así Moisés, ¿verdad? Le usó llamarse de los hijos de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Para qué? Dejando, ¿verdad? Gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Si hay un tesoro del mundo, pero nosotros vamos a buscar el tesoro, los tesoros del reino de Dios. Así Moisés, ¿verdad? Eligió bien. Y dice, tenía puesta la mirada en el galardón, en el galardón. Entonces usted ha sido resucitado con Cristo. Busque, por favor, las cosas de arriba, su galardón de arriba, su premio, ¿verdad? Su gloria de arriba. Aquí nadie le reconoce, ¿verdad? Pero Dios lo sabe. Dios le recompensará. Colosenses capítulo 1, verso 24, hemos recitado, ¿verdad? Como recitación de semana pasada. Colosenses 1, 24. El apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Me gozo. Mire, cuando escribió, ¿verdad? Esta carta a los filipenses salvos, él estaba en la cárcel, en prisión de Roma. Entonces él escribió esta carta en prisión. Entonces, qué gozo ahí, ¿verdad? Encarcelado ahí, en un cárcel. Ahí no puede comer bien, no puede bañarse, no puede dormir bien ahí, ¿verdad? Sufrimiento. Pero dijo aquí, me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Quiénes son? Son filipenses, ¿verdad? Filipenses salvos. Filipenses salvos por la iglesia. Y cumplo en mi carne, dijo, ¿verdad? Cumpliendo en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, cumpliendo, trataba de cumplir estas aflicciones de Cristo en su cuerpo, por su cuerpo, que es la iglesia. Viene galardón. Sí, así lo esperaba el apóstol Pablo. Así él corría y corría, ¿verdad? No paseaba despacio así, no, él corría. Capítulo 3, Filipenses capítulo 3, verso 13 y 14 dice, hermanos, aquí dice, ¿verdad? Hermanos, así el apóstol Pablo envió esta carta a los hermanos filipenses. Dice, yo mismo no pretendo
haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Uno, viendo este verso, dice, ¿verdad? Ah, mire, el apóstol Pablo trataba de alcanzarlo, ¿verdad? Aún no ha llegado él tampoco. Entonces, no era salvo. Él estaba tratando de ser salvo. Aquí no está hablando esto, hermanos, ¿verdad? No. Por eso aquí habla sobre la salvación de la vida, después de la salvación de espíritu. Dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Sí, siendo salvo uno en el mundo, ya tiene su tiempo, tiene su vida, entonces ¿para qué viva? ¿Por qué quiere vivir? ¿Por qué quiere seguir viviendo en ese mundo? Según, ¿verdad? Este texto, este testimonio del apóstol Pablo, entendemos que ya para el galardón, por el galardón, vamos a vivir. Su sufrimiento, su trabajo, sus aflicciones, sus dificultades. Uno tiene dificultad, ¿verdad? Para llegar hasta aquí. Tiene, pero llegó. Así estamos ganando algo, es cierto. Vamos a seguir adelante. Y dice, ¿verdad? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Mire, el apóstol Pablo, sí, él ha trabajado más que todos los apóstoles. Él dijo, ¿verdad? Aquí está escrito, su trabajo, yo trabajé, ¿verdad? Más que todos, pero no soy yo, era gracia de Dios. Él recibió, ¿verdad? Esta gracia y ganó así mucho galardón. Aún estaba en la cárcel, pero él quiere seguir adelante. Dice, extendiéndome a lo que está delante. Sí, tal vez él sabía, ¿verdad? Va a salir de allí un poco tiempo. Él va a correr un poco más, pero no tanto tiempo. Así un poquito, ¿verdad? De vida, un poquito de tiempo. Tenemos, vamos a extender también nuestra vista, ¿verdad? Y nuestra meta adelante. 14 dice, sí, leamos, vamos a leer juntos, vamos. Prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo, prosigo a la meta. Entonces, el apóstol Pablo tenía meta. Esta meta sería para cumplir la palabra del Señor en su vida cristiana. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses, ¿verdad? 2:12. Entonces, cumpliendo, tratando de cumplir la palabra en su vida con temor y temblor. ¿Por qué? Porque hay, ¿verdad? Satanás, hay enemigo que nos pone como trampa, ¿verdad? Lazo y engaño. Nos tienta también de mucha cosa. Entonces, sí, vamos a seguir adelante. Primero, vamos a poner metas, sí, hermanos. ¿Cómo quiere vivir? Al premio de supremo llamamiento de Dios. Si él fue llamado, ¿verdad? Como apóstol de los gentiles. Él corría y viajaba muchas veces, muchos años llevando, ¿verdad? Un peligro de la muerte siempre. Pero sí, él ganó mucho galardón. El apóstol Pablo sí levantó mucha iglesia y escribió 14 libros de Nuevo Testamento
Ya nosotros lo entendemos. La Biblia lo conoce también, reconoce, ¿verdad? Por eso, sí, aquí está hablando sobre la salvación de su vida. Así que él quería poner la meta, su mirada adelante, adelante. Busquemos segunda de Timoteo capítulo 4, segunda de Timoteo capítulo 4, verso 8. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 8. Leamos, sí. Vamos. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Guardada, ¿verdad? Está guardada la corona de justicia para, digamos, para el apóstol Pablo, por ejemplo, ya está guardada, ya él, ¿verdad? Tiene. Entonces, ¿cómo? Por ejemplo, ¿cómo podría yo recibir esta corona de justicia como el apóstol Pablo? Si yo quiero, entonces yo tengo que esforzarme, ¿verdad? Vivir como el apóstol Pablo, ¿sí o no? Sí, no es igual. Corona de justicia a cada uno diferente. Son diferentes según sus obras. Ya nosotros tenemos una esperanza verdadera del reino de Dios y ahora somos salvos. Entonces, ahora, hermanos, vamos a vivir para este premio y galardón del reino de Dios, ¿sí o no? Entonces, hay que esforzarse. Primero, para recibir esta fuerza de Dios, ¿verdad? Este ánimo de Dios, confiando en la palabra, en la palabra. Mire, la salvación, sí, la salvación de espíritu es la promesa, ¿sí o no? Es la promesa. La salvación de espíritu es pacto de Dios. Ya aquí tenemos. El que confía en ese pacto ya va a vivir así. Y viene el Espíritu Santo también como sello. Es cierto. Y también hay promesa y pacto del galardón, ¿sí o no? Sí hay. Aquí en la palabra, así hay. Por eso, no, Hebreo, ¿verdad? Hebreo capítulo 10 verso 36 hemos leído, dijo, os es necesario, os es muy necesario la paciencia para que habéis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿De qué? Del galardón. Por eso nosotros queremos seguir adelante así, según esta promesa de Dios. Vamos a poner, ¿verdad? Nuestra meta más adelante, un propósito de la vida. Hebreo capítulo 10, verso 32 y al 35, les leo de nuevo, dice, pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañero de los que estaban en una situación semejante,
porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes suplisteis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza que tiene galardón, grande galardón. Sí, o sea, sabemos bien, ¿verdad? Sobre el sufrimiento de los apóstoles, sobre persecuciones, ¿verdad? De los apóstoles, como ellos murieron después de la salvación, después de recibir el Espíritu Santo, después de recibir, ¿verdad? Esta misión de Jesucristo. Casi todos murieron, o sea, fueron matados, ¿sí o no? Martirio. Así murieron por martirio. Mire, hoy en día no hay guerra aquí, en Costa Rica no hay guerra, pero sí, la vida es guerra. Pero sí, tenemos una paz aquí en Costa Rica, pura vida. Muchos lugares, ¿verdad? Mueren por guerra, haciendo guerra y guerra, ¿verdad? Rumores de guerra, hambres, ¿sí o no? Qué terrible. Está pasando muchos lugares, en muchos lugares, muchas veces. Pero aquí tenemos comida, ¿sí o no? Aunque no tenemos mucha riqueza, pero comemos, ¿sí o no? ¿Sí? Bebemos, comemos. Y también tenemos la iglesia bíblica. Aquí tenemos la palabra de vida. Aquí tenemos también comunión con los hermanos. Tenemos local, ¿verdad? Local propio de nosotros. Es gran bendición, ¿sí o no? Sí, aquí podemos comer juntos. Aquí tenemos muchos hermanos fieles y constantes, muchos trabajadores también tenemos. Son gracia de Dios, son gracia de Dios. Y ahora, ¿cómo podemos pagar, verdad, a Dios según esta toda beneficio, toda beneficio de Dios? Ya hemos recibido, ¿verdad? La salvación principalmente. Eso es número uno, número uno. La comunión y la iglesia, sí, número dos. Así estamos aquí en la iglesia. Gracias a Dios, ¿verdad? Por la iglesia que estamos, que pertenecemos a esa iglesia. Sí, entonces vamos a pensar sobre nuestra vida cristiana después de la salvación siempre. Por eso, por medio de la comunión, por medio del sermón, estamos pensando, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos? Entonces, y después, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy viviendo según esta gracia tan grande? Vamos a buscar Salmos capítulo 116, Salmo 116, verso 12. Los salmos, ¿verdad? Son testimonio de los salvos y testimonio de Jesucristo. Alabanza, ¿verdad? A Dios y confesión de los salvos, alabando a Dios. Son salmos. Capítulo 116, verso 12 al 14. Verso, ¿verdad? Bonito. Y tiene mucho significado para los salvos. Vamos a leer juntos, vamos. Que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo.
¿Qué pagaré a Jehová? ¿De quién, verdad? ¿Este corazón de quién? De un salvo. De uno que ha recibido este beneficio, gran regalo, gran bendición. Entonces sale automáticamente, ¿sí o no? Sale un agradecimiento grande. Sí. ¿Qué pagaré a Jehová? A Jehová. Entonces nosotros, como hijos de Dios, ¿cómo podemos pagar a nuestro Padre Dios con esta salvación tan grande? Dios me salvó, ¿verdad? Del pecado y de la condenación. Ya no viene, ¿verdad? A mí la condenación ya pasó y terminó. Que pagaré a Jehová por todo su beneficio para conmigo. Hay manera, aquí está hablando una manera, ¿verdad? Dice, tomaré la copa de la salvación, invocaré el nombre de Jehová. Tomar, o sea, no olvidarlo, ¿verdad? Recordarlo siempre, tomar cada día. Tomar la copa de la salvación y tomar, ¿verdad? Sí, beber. Aquí estamos en memoria de nuestro Señor Jesucristo, así, cada vez, cada vez. Y invocar, ¿verdad? El nombre de Jehová es como anunciar la obra de Dios, anunciar este evangelio para que tenga ellos también. 14 dice, ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Aquí también habla más detalle, ¿sí? ¿Cómo podemos pagar a Jehová delante de todo su pueblo? El pueblo de Dios, sí. ¿Cómo se llama esto hoy en día? Iglesia. El pueblo de Dios. Físicamente, carnalmente, aquí en la Biblia se refiere al pueblo de Israel. Entonces los israelitos, todos van a ir al cielo. No, no es así. Entre ellos también uno tiene que recibir este testimonio de Dios que es Jesucristo. La Biblia es testimonio de Dios. ¿De quién? De Jesucristo. Pero aún ellos no quieren recibir este testimonio de Dios. Por eso a este pueblo, el pueblo de Dios, delante del pueblo, ¿verdad? Delante de todo su pueblo, o sea, delante de la iglesia, aquí en la iglesia, pagaré mis votos. Por eso es mejor, ¿verdad? Y bueno, tener la meta, como poner su meta, votos, es como meta de la vida, su propósito de la vida. Vamos a tener en nuestra vida nueva, ¿verdad? Para que no vivamos en vanidad. Vamos a aprovechar bien tiempos y los días. ¿Por qué? Los días son malos y cortos. No tenemos mucho tiempo. Hermano, vamos a trabajar por la iglesia. Vamos a trabajar por el evangelio. Dios nos recompensará. Sí. Vamos a atender bien, ¿verdad? En el seminario a los invitados juntamente. Esto es nuestro trabajo. Vamos a compartir el corazón y el amor, ¿verdad? Unos a otros. Sí. Por ejemplo, una hermana predicó a su mamá. No es un trabajo de ella, sino de nosotros, ¿sí o no? Una hermana predicó a su madre, padre. Entonces es trabajo de ella, no de nosotros, de la iglesia. Me siento como mi trabajo. Entonces cada uno es su trabajo. Uno invitó una alma, ¿verdad? Que la iglesia es su invitado, ¿sí o no? Invitado de nosotros. Nosotros somos una familia espiritual. ¿Cómo podemos menospreciar? Ah, ya ella invitó, entonces ella va a cuidarla sola. No, es nuestro trabajo. Especialmente en el seminario, uno llega, ¿verdad? Da su paso primer como
primera vez, entonces tiene un sentimiento, ¿verdad? Avergonzoso y algo así, incómodo. Entonces, cuando nosotros damos bienvenidos, damos, ¿verdad? Mucho cariño y amor, ello va a soltar este corazón como poco incómodo. Eso es nuestro trabajo, hermanos. Entonces, así vamos a trabajar, ¿verdad? Por el Evangelio juntamente y por la iglesia. Esto es nuestro trabajo. Vamos a buscar Hebreo capítulo 10. Hebreo capítulo 10, verso 37. Volvemos. Verso 37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El justo vivirá por fe. Sí, esta fe, ¿verdad? Viene de Dios también. Por eso, cada vez nosotros vamos a pensar también cómo estoy, cómo estoy trabajando por la iglesia, cómo estoy trabajando por el evangelio, cómo estoy sufriendo. Sí, tenga mucho ánimo, hermanos, tenga, ¿verdad? Mucha fuerza y mucha voluntad de Dios en su corazón, ya puede seguir más adelante. Nosotros aquí estamos preparando la vida del reino de Dios. Uno, ¿cómo puede preparar su vida en el reino? ¿Verdad? Mire, uno deposita, ¿verdad? Su dinero en el banco, preparando su vida futura, ¿sí o no? Para hacer algo, su casa, como su trabajo, preparando algo. Está bien, es necesario, ¿verdad? Es necesario, pero ¿cómo está preparando su vida en el reino de Dios? Haciendo salvo y después, ¿cómo está preparando su vida en el reino de Dios? Vamos a preparar bien sabiamente, ¿verdad? ¿Cómo estoy preparando? Por ejemplo, uno ganando su dinero, edifica su casa, ¿verdad? Pone base de la casa y como columna y vigas, pone techo, ¿verdad? Y mucho trabajo y mucho gasto, es cierto. Por eso aquí, mayoría, ¿verdad? Según su ganancia, edifica un poco y se para y después edifica y dura como 2, 3 años. Es normal para uno, ¿verdad? Porque no tiene suficiente. Según su ganancia puede edificar su casa, su morada de la vida, aquí, mundana, del mundo. Pero ahí también, así podemos pensar, ¿verdad? Así estoy construyendo también mi casa en el reino de Dios. Ustedes pueden pensar así. Entonces nunca va a perder su trabajo, su ofrenda, ¿verdad? Su sacrificio, nunca. Dios va a notar y sumar todo. Está preparando su casa en el reino de Dios. Entonces, allá en el reino de Dios vamos a cocinar en la casa. No, no es así. Es como una parábola, ¿verdad? Así será también, según nuestro trabajo, según sus obras, les recompensará Dios. Entonces, vamos a edificar bien nuestra casa de la fe, ¿sí? Vamos a preocuparnos por la iglesia, vamos a preocuparnos también por el evangelio juntamente. Esto es nuestro trabajo. Esto es ganancia espiritual también. Sabemos que se metió, ¿verdad? Un ladrón aquí en nuestra local.
llevó. Segunda vez, abrió veras y se metió. Entonces, qué triste, ¿verdad? Qué miedo eso. ¿Qué dice? Ah, no llevó todo. Si hay mucha cosa aquí, no llevó ni un ventilador, solamente como algunas pantallas, ¿verdad? Cilindro de gas, algo así llevó. Seguramente este ladrón, ¿verdad? Para utilizar en su casa, lo llevó, creo. Pobrecito, ¿verdad? Pobrecito. No tiene comida, entonces lo llevó. Pero muchas gracias también por ustedes, por preocuparse también por esta situación de la iglesia, preocupándose juntamente, ¿verdad? Ya lo recuperamos, ya tenemos todo recuperado. Muchas gracias. Entonces, hermanos, eso es la familia, ¿sí? Vamos a preocuparnos por la iglesia y por el evangelio. Uno está sufriendo para predicar a su familia. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? No quiere, no quiere. Entonces, tampoco podemos abandonar, ¿no? ¿Cómo podemos abandonarlo? Entonces uno sufre y sufre, ¿verdad? Por ese trabajo, en ese trabajo, vamos a orar juntos, ¿sí o no? Eso es nuestro trabajo, no es un trabajo de uno, ¿no? Por eso en la comunión compartimos testimonio, ¿sí o no? Hermano, estoy orando por mi hijo, por mi hija. No quiere. Ayúdame, ayúdame. Apóyeme, ¿verdad? En la oración. Entonces, escuchando una petición de los hermanos, sí podemos orar por ellos. Les pregunto, hermanos, ¿cómo estamos orando por el seminario? ¿Mm? ¿Cómo estamos orando por invitados? Si tienen invitados o no, ¿verdad? Vamos a trabajar juntos. Vamos a preocuparnos juntos por la iglesia y también esta vez, ¿verdad? Por el seminario. Primero, espero que vengan ustedes, estén aquí juntamente. Sí, tenemos un poquito tiempo. El que ha de venir vendrá, no tardará. Entonces no sabemos cuándo vendrá. Vamos a preparar esta vida del reino de Dios, porque el Señor vendrá pronto. No tenemos mucho tiempo. Primero, número uno, estaremos siempre en la comunión aquí firmemente y constantemente. No, a veces sí, a veces no, ¿verdad? Uno viene como visitante y no viene tantos días, tantos meses y viene y se va. No, no es familia así, tampoco, no es bueno. Así uno vive así en su familia, pero no, tampoco bueno. Vamos a trabajar juntos así, juntamente, ¿verdad? Por la iglesia, para el evangelio. ¿Por qué? Es nuestra vida nueva. Les pregunto, ¿por qué usted no puede vivir así? ¿Por qué le cuesta así? Uno poniendo, ¿verdad? Un tropiezo en su camino, dice, ah, yo no puedo. ¿Quién ha puesto ahí ese tropiezo, obstáculo, por ejemplo? Uno, por si solo ha puesto, ¿verdad? Poniendo, dice, ah, yo no puedo. Si puede, quítelo y sobrepasarlo, ¿verdad? También, sí. Uno ya está agarrado y tomado fuertemente por un pecado, por una avaricia de la carne, como por un deseo de la carne fuerte, ¿verdad? Fue tomado muchos días. Nunca puede avanzar. Qué lástima esto, o desobedeciendo, ¿verdad? La iglesia, por ejemplo, nunca puede avanzar, no quiere obedecer.
con esas cosas no puede seguir adelante jamás. Como la citación de esta semana, Hebreos 10:39 dice, ¿verdad? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que nosotros tenemos esta fe, somos de la fe. Esta fe viene de Dios siempre. Entonces, ya vamos a seguir adelante. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, perdiendo mucha cosa, mucha bendición, retroceden, ¿verdad? Qué lástima, mucha perdición, pérdida. Ya ahora vamos a pensar sobre nuestra fe. De nuevo, antes del seminario, mire, aquí dice, tiene fe, dice, ¿verdad? Tiene. Somos de los que tienen fe para preservación de alma. Uno tiene esa fe. Le dije, ¿verdad? Esta fe, ¿de dónde? De Dios. Tiene que ser, ¿verdad? De Dios y por Dios. ¿Cómo viene esta fe? Por el oír, por la palabra. Eso así. Pero hoy en día hay mucha fe, ¿verdad? Inventada por las iglesias, por algunos pastores, hechas como una doctrina propia de las iglesias. No, hay que distinguirlo bien. Em, Sería esta fe, ¿verdad? Tiene que ser creído. No como tratando de creer. Yo quiero creer, no, yo quiero confiar, ¿verdad? Así se trata. Pero esta fe tiene que ser creído por Dios, por el testimonio de Dios. ¿Me explico? Según testimonio de Dios, uno escuchando, viendo este testimonio de Dios, puede creer. Eso, ¿verdad? Una fe de Dios, no de propio. Por eso, em, es como testimonio de Dios, como la palabra de Dios. Por medio del testimonio de Dios podemos creer. Eso ya fue creído por Dios. Testimonio de Dios como una prueba de Dios. Por ejemplo, mucho, ¿verdad? Muchos quieren creer. Espero que me entienda. Muchos quieren creer, pero esto es de su propio. Pero esta fe que dice la Biblia viene de Dios por revelación de Dios, por testimonio de Dios. Así Dios nos envió Jesucristo como testimonio de Dios. Entonces, uno que sin ver al Señor Jesucristo, uno que sin escuchar este testimonio de Jesucristo, dice, ¿verdad? Yo creo, yo confío en Jesucristo. No, no es una fe, ¿verdad? Fue creído por Dios, fue permitido por el Espíritu Santo. Se llama religión. Religión es como tratar, ¿verdad? De creer, tratar de como agradar a Dios algo según su fuerza para que le reconociera Dios, para que le aceptara a Dios. Pero no, no es así la fe. Me explico. Por eso uno, viniendo al seminario, por ejemplo, viniendo a la palabra, tiene que dejar todo, todas las cosas que tenía para recibir esta palabra de Dios. Es así. Vamos a buscar Segunda de Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5.
Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5. Leamos, sí. Tenemos Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5. Leamos juntos, vamos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estáis reprobados? Reprobado, ¿verdad? Rechazado. Entonces, el que no reconoce de sí mismo, según su conciencia, según su ciencia, no lo entiende. Entonces, no es como aprobado, reprobado, rechazado, ¿verdad? No es de Dios. Entonces, aquí no está dándonos una duda. Por ejemplo, aquí los domingos en cada reunión, nosotros, ¿verdad? Estamos examinándonos nuestro camino, si es cierto o si es cierta, y estoy caminando bien o no, si estamos examinándonos, sí o no. Es así, con mucho cuidado, con temor y temblor. Por eso dijo, ¿verdad? El apóstol Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque fácilmente se equivoca. Por eso estaremos siempre en la comunión, examinándonos, probándonos. Y verso 6, por eso dice aquí, verso 6 dice, más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Nosotros, aquí está hablando sobre los como Corintios salvo, ¿verdad? A ustedes sí tienen mucho pecado, mucha equivocación, pero examinaos y como probaos para que sepan, ¿verdad? Que no estén reprobado, aprobado. Por eso nosotros entendemos, si entendemos más, viene más confianza, conocemos más, escudriñamos más la palabra, viene más confianza, no para dudar, ¿verdad? La gracia de Dios. Mire, hoy en día muchos que no han sido salvos yendo a una iglesia, ¿por qué? Entre nosotros algunos viniendo a la iglesia, algunos aún no han sido salvos. Por ejemplo, podría ser, la Biblia dice eso también, ¿verdad? Como una cizaña. Satanás, enemigo, tiró en el campo de Dios y ya crecía, ¿verdad? Parecido. Uno no puede decir que es trigo, que es cizaña. Yo tampoco, ¿verdad? Puedo juzgar así a uno. Pero sí, hay esta obra de Satanás. Así Dios nos prueba. Entonces, ¿por qué uno escuchando muchas veces, por ejemplo, el seminario, asistiendo a la iglesia? Hay mucha iglesia. Mire, ellos tampoco, mucho, ¿verdad? Mucho, no tiene esta certeza de ir al cielo. ¿Por qué? Porque no se arrepintió. Esta palabra, palabra, ¿verdad? Arrepentimiento, poco difícil entenderlo. Uno piensa a dejar las cosas malas. Dice, soy limpio. Ya se arrepintió, pero lleva en su corazón un orgullo. Su como voluntad, ¿verdad? No quiere dejar. Escuchando la palabra de Dios, no quiere dejar su voluntad, diciendo, ¿verdad? Soy limpio. Yo no ando en la calle, ni tomo, ni consumo. Entonces se arrepintió. No, hay que dejar todo de su corazón, su voluntad, ser como vacío, ¿verdad? Estar como vacío. Por ejemplo, yo hablo sobre el corazón. Uno, ¿cómo puede limpiar así, limpiamente, ¿verdad? Su corazón por sí solo? Dice, soy limpio. Se arrepintió. Qué dicha, ¿verdad? No anda mucho no practica mucho en el pecado.
Pero arrepentimiento es diferente. Hay que dejar todo su voluntad, su pensamiento, su costumbre, ¿verdad? Como de la fe, por ejemplo. Mire, uno, por ejemplo, este corazón, ¿verdad? Entero, uno lleva, por ejemplo, la mitad. Ah, yo llevo la mitad en mi corazón un pensamiento propio. Ah, recibiendo, ¿verdad? La palabra. Ah, qué bonito. Qué bonita palabra. Ah, sí, redención, qué bonita. Pero lleva un parte, su pensamiento no se arrepintió. Entonces el evangelio no puede establecer, no puede entrar completamente. Como 50, ¿verdad? Pero uno, imagínese, uno llevando en su corazón un poco. Ah, ya casi. Aún tiene ese corazón. El evangelio no puede obrar ahí en su corazón 100%. Aún tiene su obra. ¿Me explico? Por eso uno confía en el Evangelio así tanto, pero confía en su obra, en su pensamiento, no se cumple la salvación. Es problema. Hermanos, cuidado. Yo, por ejemplo, yo no soy nada, ¿verdad? Cada uno tiene que pensar así. Yo no soy nada. ¿Quién soy yo? Ah, haciendo yo un poco. No, hay que dejarlo. Yo soy nada. ¿Quién soy yo? Soy un pecador. Ante los ojos de Dios, yo no tengo nada. Uno piensa así, ¿verdad? Preparado para recibir este evangelio verdadero en su corazón, ya se arrepintió. Va a entrar, ¿verdad? Este evangelio completamente. Entonces, entre nosotros, uno aún lleva, viniendo aquí, lleva en su corazón, ¿verdad? Algo propio, su voluntad, su pensamiento, aún no logró, no se logró la salvación. Te explico. Mire, muchos tiene esta equivocación. Entonces, si hay mucha cosa que no se ve como trabajo del Espíritu Santo, ¿cómo puede manejar, verdad? A conducir este movimiento del Espíritu Santo. Nadie, solo Dios. Entonces nosotros con corazón humilde vamos a esperar esta obra de Dios con corazón vacío, limpio. ¿Me explico? Por favor, y venga al seminario. Todos, todos. Vamos a examinarnos y probarnos de nuevo por la palabra, por la palabra. Sí, vamos a orar por el seminario, ¿verdad? Por los invitados también. Vamos a orar juntos y terminamos. Oremos. Padre Dios, santo y misericordioso, que nos ama siempre, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana. El Señor siempre nos da más conocimiento y entendimiento para que nosotros podamos estar más dignos de recibir la gracia y el galardón del reino de Dios. Entre nosotros, algunos aún no tienen esta certeza. Señor, ayúdales a ellos para que puedan tener un corazón preparado y arrepentido para recibir esta salvación por la palabra. Señor, aquí estamos orando por el seminario. Señor, ayúdanos, guíanos para que nosotros podamos trabajar bien según tu voluntad y por los invitados también. Aquí estamos orando para que Dios trabaje en medio de ellos. Señor, muchas gracias por todos y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.